Gloria a Dios. Así es de que nuestra hermana Yancy con nosotros, dele con todo, hermana, que el Señor la use. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos, hermanos, que Dios los bendiga. Me siento pues muy agradecida con Dios, me siento agradecida con los pastores porque ellos pensaron en mí para traer la palabra del Señor en esta noche. Sea todos y cada uno de ustedes bienvenidos, los amigos que nos visitan y los que nos ven a través de las redes sociales. Yo pues quiero decirles en el nombre del Señor que usted ha escogido el mejor lugar para estar en esta noche, porque Dios tiene un propósito, Dios trae una palabra y yo sé que Dios va a actuar en esta noche porque todo lo que se va a decir viene de parte del Señor. Amén. Antes de comenzar, hermanos, con el tema que Dios me daba con la prédica, quisiera dar un pequeño testimonio. Voy a tratar de hacerlo pequeño. Amén. Nosotros con mi esposo, nosotros llegamos a esta iglesia desde que los pastores comenzaron, desde los inicios, cuando ellos estaban en el basement. Desde ese momento nosotros estamos aquí. Y precisamente el año pasado, en agosto, Dios me da el privilegio de traer la palabra de Él para ustedes, amén, para la congregación. Y me recuerdo que fue un martes después que que la pastora terminó toda la enseñanza. Me dice, hermana Yancy, me gustaría que usted predique la palabra del Señor y yo sé que Dios te va a usar. Y pues yo súper nerviosa, me recuerdo que, que estaba bien nerviosa, pero yo le dije, amén, pastora, yo lo voy a hacer. Tengo miedo, pero lo voy a hacer con miedo. Y, y pues íbamos en el carro con mi esposo y yo le comentaba, ¿escuchaste lo que la pastora me dijo? Me dijo que si podía predicar y yo le dije, ¿cómo te sientes? Me dice, y yo le digo, me siento bien nerviosa, tengo miedo, pero lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Pues estando a la casa, yo empecé a orar, le empecé a pedir a Dios que me diera de qué quería que yo hablara. Y pues Dios me traía un mensaje, Dios me traía y me traía por ahí, pero de la nada, hermanos, yo empecé a sentir un temor terrible, un temor que yo lo siento hasta normal, porque hasta ahorita yo estoy nerviosa, pero en ese momento yo sentí un temor que yo sabía que no venía de parte de Dios. En ese momento yo sentí el ataque del enemigo que me decía a mi mente, tú no lo vas a lograr, tú eres incapaz de hacer las cosas. Como alguien como tú, con tu trayectoria, con lo que tú has vivido, va a estar hablando en el altar de Dios para los hermanos. Y me traía, yo le decía a mi esposo, vieras que me siento con un gran miedo que yo siento no es normal, porque en el mundo cuando yo no había venido a los pies de Jesús, yo pues andaba en muchas cosas de concursos de belleza y todo, entonces me tocaba hablar con personas y sí me sentía nerviosa, pero no era tanto como en ese momento que estaba sintiendo unos miedos horribles. Y, y recuerdo que mi esposo me decía pues que íbamos a orar. Mi esposo, yo siento que él ha sido como esa persona que ve la capacidad en mí cuando yo no la veo. Y mi esposo siempre me decía, pero mi amor, yo sé que tú lo vas a lograr, yo sé que Dios tiene cosas que hacer contigo. Y recuerdo que en ese momento, pues yo me sentí más tranquila, como que Dios puso palabras en él para que yo me sintiera más tranquila. Y llega un momento, como un día después, el siguiente día, de la nada me comencé a sentir bien enferma de salud, me sentía con mucho dolor de cabeza, con mucho dolor en mi cuerpo. Y, y el siguiente día, después de que me empecé a sentir así, le digo, yo pensaba, ¿será de los nervios, será del estrés? Porque pues el cuerpo reacciona de ciertas maneras. Yo dije, ¿será por eso que estoy enferma? Pero le comentaba yo a mi amiga y mi amiga me decía, deberías hacerte la prueba de COVID porque mi mamá salió positiva y pues nosotras con ella habíamos estado juntas en ese lapso de tiempo. Entonces, pues ella nos llevó las pruebas a la casa, nos hicimos la prueba de COVID con mi esposo y pues yo salgo positiva y mi esposo también y pues por ende supusimos que la niña también estaba positiva a COVID. Me enfermé bien mal, gracias a Dios a mi esposo y a la niña no le dio tan fuerte, pero yo sí me enfermé un poco bien mal de salud y pues me contacté con la pastora y le dije, pastora, yo creo que no voy a poder predicar porque estoy bien mal. Pero algo en mi interior decía, puedes hacerlo, siempre aún así puedes ir, toma tus precauciones y puedes predicar. Pero también yo permití que el miedo me gobernara y no lo hice. Entonces yo le llamé a la pastora, recuerdo que era un miércoles cuando le mandé un mensaje y le dije, pastora, no estoy bien, mi garganta sí estaba mal, le dije, mi garganta está mal. Y ella me dijo, pues no te preocupes, yo voy a predicar el sábado, no te preocupes. Y desde ese momento, hermanos, yo sentí, y esto no lo sabía ni mi esposo, yo se lo dije a él hasta hace poco, yo sentí como mi vida espiritual venía
embajada. Y fue algo que a mí no me gustaba sentirme así porque yo sé que yo no pertenecía a ese lado. Y a través de que permití que el enemigo me callara mi boca, lo que Dios había puesto, yo sentí que algo se desconectó con Dios y conmigo. Y desde ese momento yo no sentía ganas de orar. No venimos a la iglesia, recuerdo que como fue en agosto, en septiembre nosotros nos íbamos de vacaciones con mi esposo por un mes y faltaba como 1 o 2 semanas antes de irnos para El Salvador y, y no venimos a la iglesia, ya no venimos, yo ya no sentía ni deseos ni de escuchar alabanzas en la casa, yo no sentía deseos de orar, no sentía deseos de leer la Biblia y sentí como mi vida espiritual iba en bajada y pues no regresamos a la iglesia, nos fuimos para El Salvador, pasamos un mes de vacaciones, amanecimos aquí octubre, el 1 de octubre amanecimos aquí y, y pues pasó un mes, pasó 2 meses y nosotros no volvíamos a la iglesia. Y yo le doy gracias a Dios por la vida de mis suegros, porque ellos han sido alguien que nos ha apoyado mucho espiritualmente a nosotros. Y mi suegra me decía, hija, no te quedes. No se queden, no se queden, Dios quiere hacer algo. Si ustedes no se sienten bien en la iglesia, porque como ella no sabía el motivo por el cual nosotros nos habíamos ido, me decía, ¿será que se les hicieron algo en la iglesia? ¿Ustedes no se sienten bien? Busquen una iglesia a la cual ustedes se puedan congregar, pero no se queden, me decía. Nosotros ya a veces las mujeres somos más sensibles, me decía ella, ante para la voz de Dios, para la presencia de Dios. Nosotros a veces necesitamos ser ese motor que impulse a nuestros esposos. Pero yo pensaba, ¿cómo yo le puedo dar fuerza a alguien cuando yo no las tengo? Y, y pues recuerdo que una tarde mi suegro le llama a mi esposo y le dice, hijo, tenemos un evento en la iglesia, vengan. Pues fuimos a la iglesia, en la iglesia donde mis suegros hay mucha familia de mi esposo, entonces pues siempre pasamos un buen momento con ellos siempre que vamos a la iglesia. Y recuerdo que ese día hasta se terminó la administración, terminó todo, terminó el servicio y con mi esposo se le acerca un hermano, pues que él fue uno de los primeros maestros de música que mi esposo tuvo en la iglesia de mis suegros. Se le acerca y le dice, hermano, fíjese que estoy un poco mal de salud y necesito pues a tratarme a El Salvador porque aquí no voy a poder. ¿Será que me puede cubrir en el ministerio de alabanza por unos 3 meses? Y mi esposo me queda viendo y yo recuerdo que la Yancy de hoy le hubiera dicho, hacelo si es para la obra del Señor. Pero yo recuerdo que en ese momento yo ay, ve tú, es tu decisión. Y mi esposo aceptó, gracias a Dios que mi esposo aceptó. Y pues empezamos a ir a la iglesia de mis suegros a ayudarle. Recuerdo que nos fuimos como en diciembre, para donde ellos, como para ir calentando motores, que mi esposo se fuera relacionando con los músicos, porque en enero el hermano pues se iba para El Salvador. Pues mi esposo se metió en lleno con el ministerio de alabanza con ellos y no fue hasta en marzo, a principios de marzo, que mi esposo estaba cantando una alabanza que yo he escuchado esa alabanza por siempre y yo nunca he sentido eso que yo sentí en ese momento. Es una alabanza que dice, desde mi alma brota una alabanza, dice, aleluya al Cordero. Yo me estaba sentada y yo cantaba esta alabanza porque esta alabanza siempre me ha gustado, pero en ese momento yo sentí como el abrazo de mi padre llegó. Yo sentí como sentí el respaldo de Dios y es como que cuando usted entra a un cuarto y están todas las luces apagadas y en ese momento usted enciende una luz y algo se encendió dentro de mí en ese momento. Y recuerdo que cuando abrieron el altar en la iglesia yo corrí y me arrodillé y yo le dije, Padre, aquí estoy. Regreso a ti porque solo en ti me siento feliz. Y recuerdo que le dije, examina mi corazón y si hay algo bueno, úsalo, porque yo sé que no hay mucho que darte, pero lo poco que hay en mí, úsalo, porque yo necesito sentirme útil para ti. Y, y pues terminamos de orar, terminó la predicación y todo, pues nos fuimos a la casa. En esos días las hermanas ya se estaban preparando para el retiro de damas que tuvimos en marzo. Y yo soy bien apenada, a mí casi no me gusta andar escribiendo en el chat general, yo siempre soy más directa con las hermanas, les escribo. Y recuerdo que estábamos cenando, almorzando con mi esposo y le digo,
que mis papás eran muy celosos. Ellos decían de que a saber qué cosas iban a los campamentos de jóvenes, decían. Entonces, nunca fui a un campamento de jóvenes, nunca nada. Entonces era mi primera vez y pensaba en mi esposo porque era primera vez que íbamos a dormir separados. Entonces yo decía, no voy a hacer que me ponga eso de excusa para que no se sienta bien que yo vaya. Y mi esposo me dijo, ve, si tú quieres ir, vete, te pago, me dice, para que estés allá. Pero pensamos en la niña. Ustedes pues ya, creo que todos aquí saben que la niña es bien apegada conmigo, súper apegada. Y más en ese entonces porque yo estaba amamantando a ella. Entonces yo pensaba, si no estoy yo, la niña no va a dormir, la niña, pues mi esposo no va a poder dormir y yo no me voy a sentir bien que ellos no estén bien. Y le avisaba a la pastora y le digo, pastora, quiero ir, pero pues la niña, tengo este problema con ella. Y la pastora me dice, hermana, pero véngase con la niña, si lo importante es que usted esté aquí, me dijo. Y pues yo me emocioné, yo me alegré, recuerdo que era un fin de semana y para esto, pues ya el viernes nos íbamos para allá. Le pedí permiso a mi mamá, ese día iba a trabajar con mi mamá y le dije, mami, ¿me deja irme temprano? Sí, no le dije para qué, solo le dije, me quiero ir temprano porque quiero ir a hacer algo con las hermanas de la iglesia. Y me dice, está bien. Llegamos allá, recuerdo que anduve perdida casi todo el inicio, anduve perdida, pero logramos llegar, disfrutamos del primer servicio, pero Dios es bonito para tener detalles con uno, hermanos. Y recuerdo la segunda noche, el sábado, ya había pasado la predicadora, pues fue algo rápida porque tenía que irse, iba manejando lejos. Y cuando empezó la administración, yo nunca había sentido una gloria tan bonita como la de esa noche. Yo me sentía tan feliz de haber tomado la decisión de, a pesar de que no habían tantos niños, creo que solo la nieta de la hermana Lili y Sky andaban ahí, y creo Jocabet la primera noche, pero la segunda ya se había ido, ¿verdad? Entonces, solo las dos niñas, veía a Sky como andaba disfrutando del ambiente y todo, pero cuando pasamos al frente, al altar, la pastora hizo el llamado, pues yo pasé, sin esperar nada, yo pasé, o sea, pasé y dije, Dios, aquí estoy. Y empecé a orar. Y la pastora se acercó a mí, empezó a orar por mí. Y la pastora cuando dijo eso, porque me puso la mano en el pecho y me dijo, tus ramas están secas. Cuando la pastora dijo eso, yo me di cuenta que Dios había estado en el asunto desde el principio. Yo me di cuenta que Dios sabía cómo yo estaba, que Dios estaba pendiente de mí todo este tiempo, a pesar de que yo no me daba cuenta, a pesar de que yo quizás no creía. Entonces, la pastora me dijo, tienes tus ramas secas, todas tus ramas están secas. Y a todo esto, con mi esposo estábamos viendo si decidíamos regresar aquí al Ministerio Chequina o si nos quedábamos en la iglesia de mi suegro. Estábamos como en ese vaivén que no sabíamos qué hacer. Y pues, ¿qué sabía la pastora? Eso solo era asunto de mi esposa y yo. La pastora no sabía y me dice Dios que no importa la decisión que tomes, que ahí donde te plantes, ahí vas a florecer. Y para gloria y honra de Dios, hoy estoy cumpliendo el cometido, hoy estoy he vencido mi miedo a estar hablando públicamente y me siento muy feliz. Y con los que los quiero dejar con este testimonio, hermanos, es que no nos callemos. Porque me tocaba mucho la alabanza que estaba cantando la hermana Patti, porque dice, si tu diestra me ha traído hasta aquí, yo no vuelvo atrás, yo no voy a callar, dice. Y me traía cuando yo callé. Y me traía hoy que estoy aquí parada frente a ustedes, dando gloria y obedeciendo a lo que Dios me ha dado. Cuando Dios le dé algo, hermanos, no se lo calle porque es para gloria y honra de Él. Amén. Entonces este ha sido el pequeño, no tan pequeño testimonio que les traía. Ahora sí vamos a entrar al tema, vamos a entrar a la palabra de Dios. Amén. Los voy a invitar, hermanos, que abran el libro de Isaías 41, 9 y 10. Pues ya como creo que muchos saben, el tema es la esencia del proceso. Yo creo que todos sabemos, hermanos, que es un proceso. Yo creo que aquí sabemos muchos procesados y me sorprendería ver que no hay alguno, porque el Ministerio Chequina es un ministerio que ha sido procesado porque Dios no nos quiere ver conformes, amén. Dios no nos quiere ver solo sentados. Entonces los voy a invitar que abran su Biblia en el libro de Isaías 41, 9 y se ponen en pie porque vamos en honra a la palabra de Dios, amén.
Leemos la palabra en nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y dice, porque te tomé de los confines de la tierra y de tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí, no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Puede tomar asiento. En los últimos fines de semana, yo he notado que hemos estado hablando mucho sobre los procesos. Recuerdo desde la hermana Karen, ella pues nos contaba su testimonio de cómo fue el proceso de ella venir aquí. Luego el hermano Giovanni, el testimonio de su vida, todo el proceso que él pasó. La pastora nos daba a entender que los procesos son buenos porque, como les decía, para que nosotros aumentemos nuestra fe, que confiemos más en Dios. Pero Dios me traía a mí la esencia del proceso, ¿qué le damos nosotros a Dios en nuestro proceso? ¿Qué es lo que sale de nosotros cuando nosotros estamos siendo procesados? La esencia, hermanos, si usted agarra una uva en su mano y la exprime, va a salir un jugo. Ese jugo es la esencia de esa uva. Cuando usted está pasando un proceso, si Dios lo aprieta a uno y lo hace sentir así como incómodo, ¿qué está saliendo de usted en ese momento? Entonces de eso vamos a hablar esta noche. Vamos a dejar el versículo de Isaías a un lado y los quiero invitar a una historia que está en la Biblia que yo creo que es muy conocida por todos. Yo recuerdo que esta historia, yo creo que hasta para los hermanos que nos están viendo, los amigos que nos están viendo en las redes sociales, es muy conocida, porque yo esa historia la conozco de aún antes de empezar a ir a escuela dominical. Recuerdo que con mis hermanos dormíamos, mis papás se vinieron para acá, entonces crecimos con mi abuela ahí en El Salvador, dormíamos en una queen bed, los cuatro, en una cama algo pequeña. Entonces nos peleábamos con mis hermanos por estar a la par de mi abuela porque ella nos contaba esta historia. Entonces los voy a invitar, si me acompañan, vamos a tratar de resumir un poco en Génesis 37. Vamos a hablar de este personaje que para mí es un ejemplo, como lo es José. En esta noche vamos a estar viendo tres puntos, hermanos, amén. Y para mí José es uno de esas personas a los que ese es el ejemplo vivido de lo que dice Romanos 8:28, que dice que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. José fue un joven, un muchacho que sufrió. Entonces esta noche yo quiero hablarte a ti que has sufrido desde una infancia, porque yo le decía a Dios, ¿de qué tipo de sufrimiento tú quieres? Y Dios me hacía ver a mí que aquí en Ministerio Chequiná hay muchas personas que venimos con traumas de nuestra infancia. Hablaba con la hermana Michelle el otro día en casa y yo le he contado un testimonio a ella que yo nunca he contado. Muy pocas personas saben eso y ella me decía, hermana, es que en la iglesia habemos muchas personas con corazones destruidos, ¿verdad? Rotos, decía ella. Entonces, vamos a hablar un poco de José y de todo el proceso que él vivió, amén. Dice la palabra de Dios en el capítulo 37, versículo 1, dice, habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo la edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos y sus hermanas, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Algo, hermanos, que cuando yo leía esto me impactaba tanto porque nosotros a veces creemos que hacemos un bien en consentir a nuestros hijos, especialmente si lo hacemos solamente a uno y al otro lo dejamos por un lado. Porque ese fue uno de los errores de Jacob desde el principio, como criar a este hijo con tanto amor, porque dice que lo amaba tanto porque nació en su vejez. Nos da un por qué lo amaba tanto. Pero yo me pongo a pensar, yo le daba vueltas al asunto y yo decía,
pero ¿por qué en la vejez? O sea, ¿qué tiene que ver la vejez con todo esto? Y ahora veo a mi papá. Mi papá nunca fue un papá cariñoso, mi papá nunca fue un papá de esos que venite mi niña, un abrazo conmigo, con mis hermanos. En ningún momento mi papá fue así. Pero yo ahora lo veo, hoy que ya está el más, no está tan viejito, ¿verdad? Pero está más mayor. Yo lo veo como que es un papá más blando. Y yo digo, qué bonito es ver que mi hija está creciendo con un abuelo así. Yo veo cómo es con mi hija, que venite mi niña, que no le he visto la semana, tráeme la niña, le compré tal cosa a la niña y la niña y la niña. Y para, no sé si bendición, si digamos así, bendición de la vida de él, ya recibió 2 niñas más, porque mi hermano tuvo una niña también. Entonces, mi papá era este tipo de hombre que era bien machista. Yo no podía salir con él, yo me tenía que quedar en casa con mi mamá, mientras que mis hermanos sí podían salir a disfrutar. Pero yo veo hoy a mi hija y él me está llamando, tráeme la niña que la quiero llevar al mall, tráeme la niña que la vamos a llevar aquí. Y o sea, yo veo cómo él disfruta a su nieta. Entonces le dice mi niña, le dice cosas que tal vez yo no las viví en mi persona, pero yo veo cómo mi hija las está viviendo con él. Amén. Entonces podemos ver que este fue uno de los errores de Jacob que, que quizás marcó a su hijo José, porque según él estaba haciendo un bien, pero todo lo contrario, porque hacía que sus hermanos lo odiaran, hacía que sus hermanos lo despreciaran, hacía él que sus hermanos lo vieran feo. Y cuando me dice aquí, porque la historia comienza a hablar que José tenía 17 años, pero yo me voy a la infancia de José, porque si dice que desde que él nació era su hijo favorito, entonces, perdón, que lo amaba más, entonces yo me pongo a pensar, desde chiquito quizás le hacían bullying sus propios hermanos. Yo me imagino que lo veían de que el papá, la mamá no lo estuvieran viendo y ¡pah! Le daban en la cabeza, ¿verdad? Es que sé yo, le robaban la comida. Yo me pongo a pensar que le hacían bullying a él desde pequeño. Me imagino tal vez como entre su tía Lea y su mamá siempre había como esta rivalidad de que por peleándose por Jacob. Yo me imagino que tal vez Lea no lo veía con muchos ojos de agrado y más porque tal vez ella veía cómo Jacob hacía de menos a sus hijos y lo ponía a él más en alto que a sus propios hijos. Entonces, si seguimos leyendo la historia, hermano, dice que José tuvo 2 sueños. Y en el primer sueño él dice de que está trabajando con sus hermanos atando manojos, no especifica de qué, pero ellos estaban atando manojos y que el manojo de José se queda en pie mientras que los demás manojos se inclinan a él. Y los hermanos lo ven con envidia, lo ven con más odio, porque esos sueños venían de parte de Dios. Y cuando nosotros tenemos algo de Dios para nosotros, a mucha gente no le va a gustar. A mucha gente no le va a gustar cuando nosotros nos vean que ya tenemos tal vez un ministerio, que nos vean predicando aquí. Hay mucha gente afuera que no le va a gustar. A mí me dijeron cuando yo muy feliz dije que iba a predicar y me dijeron, vos vas a predicar. Y vos vas a, 2 personas, vos vas a predicar. Y dije, pues sí, Dios lo va a hacer. No soy yo, Dios lo va a hacer. Entonces, muchas personas no les va a gustar porque tal vez nos han conocido en nuestra vida pasada. Tal vez nos conocieron en nuestra vida cuando no somos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, no estaba. Entonces las personas cuando lo veían mal a uno, las personas estaban tranquilas. Pero cuando lo ven que uno está queriendo cambiar, llevando un mejor camino, a las personas no les gusta. Entonces pues José tenía este problema con sus hermanos, le decían que sos un tonto, qué sé yo, lo insultaban al pobre José. Y luego José cuenta su segundo sueño y su papá lo escucha. Él dice que soñó con la luna, el sol y 11 estrellas que se inclinaban ante él. Y Jacob, o sea, yo me imagino, porque Jacob ya había tratado personalmente con Dios. Entonces Jacob ya era un hombre que sabía cómo eran los misterios de Dios. La palabra nos dice que él, que sus hermanos, dice, le tenían envidia, pero más que su padre meditaba, dice. Jacob meditaba en lo que ese sueño era, porque pues acordémonos que Jacob fue este que vio ángeles que subían y ángeles que bajaban. Entonces él tal vez en el momento no lo entendían y mucho menos los hermanos de José, que tal vez no eran tan espirituales, porque ahí se nos dice que José le ponía queja a su papá de la mala fama que tenían sus hermanos. Entonces ellos no iban a entender y José tampoco, porque era un jovencito. Tal vez José no entendía todo esto que Dios le estaba trayendo porque no era el momento. Ayer hablábamos con los pastores de los sueños y ellos nos decían de que muchas veces no es el tiempo para que los sueños se cumplan, pero son un aviso de Dios para que esos sueños se den en un futuro. Entonces este fue el caso de José. Luego dice que su padre lo llama y le dice, hijo, ven que te necesito. Yo imagino que José sale corriendo y le dice,
heme aquí. Y su papá le encomienda que le lleve comida a sus hermanos, que los vaya a ver, que chequee cómo están y que regrese y que le ponga queja de todo lo malo que han hecho. Entonces, yo me imagino a José en este momento, porque al menos que alguien sea masoquista, no creo que le guste estar con quien lo está tratando mal. Entonces yo me imagino que José ha de haber dicho, está bien, voy a ir porque tú me lo estás pidiendo, no porque a mí me agrades pasar tiempo con mis hermanos y todo el tiempo me están golpeando, me están maltratando. Entonces él se va y yo me imagino le preparó pues su comida, le preparó sus cosas. Entonces él se va en el camino, dice que llega a una ciudad y le pregunta a una persona que encuentra y le dice que si ha visto a sus hermanos, y él le dice, escuché que iban a estar en Hebrón. Entonces él se va a buscar a sus hermanos y la historia nos narra que ellos están apacentando las ovejas y que a lo lejos allá ven a José y empiezan a maquinar en contra de él, empiezan a decir, a este lo vamos a matar, a este lo vamos a tratar mal, o sea, empiezan a maquinar que iban a matar a José. Y yo me pongo a pensar a cuántos de nosotros, tal vez no al punto de matarnos, pero a cuántos de nosotros cuando éramos niños fuimos abusados sexualmente, fuimos abusados psicológicamente, nos tocó dejar nuestra infancia a un lado por tener que madurar más pronto. ¿A cuántos de nosotros las personas nos maquinaban cosas en contra de nosotros, incluso nuestros mismos hermanos? Porque la familia, hermanos, es ese núcleo que Dios ha dejado, esa unidad que Dios ha dejado para protección de nosotros. Mi papá, cuando estábamos nosotros solos en El Salvador, mi papá siempre nos encomendaba, cuiden al niño, que es mi hermano menor, cuiden a la niña, cualquier cosa ustedes nos cuentan. Y mi papá siempre nos enseñó esa unidad, pero yo puedo ver que el pobre José creció en un ambiente hostil, en un ambiente, en una familia muy disfuncional, donde tal vez sus mamás, las mamás de sus hermanos no se llevaban tan bien unas con la otra, sus hermanos lo trataban bien mal. Y para colmo, en este momento ellos estaban maquinando matar a José. Vemos ahí que lo tiran a un pozo, que sale Rubén al rescate, pues vemos que Dios obró en Rubén y dice, no lo maten. Vamos a meterlo a esta cisterna que está seca porque no nos podemos manchar nuestras manos de sangre, le dice. Sale Rubén un poco del ambiente, del panorama, y en ese momento venían unos madianitas que iban a vender cosas a Egipto, y dice uno, vendámoslo a esos madianitas. Yo me imagino tal vez José allá en el hoyo, así hundidito, preguntándose, ¿qué me van a hacer? ¿Cuándo me van a sacar de aquí? ¿Será que voy a tener para comer? Me imagino que esas eran sus preocupaciones. Y en un momento que llegan los madianitas, dice que se lo llevan y ellos planean rasgar la túnica de colores, matan a un venadito y la llenan de sangre para decirle a su papá, él murió en manos de una bestia, una bestia salvaje lo mató. Y yo me preguntaba, ¿por qué hay tanta importancia en una túnica de colores si es solo una ropa? Y la hermana Ana Cristina nos hacía saber el otro día en la célula, ella decía de que esto era algo que usaban los hijos de los príncipes, que solo la persona de la realeza usaban este tipo de ropa. Pero yo me preguntaba, ¿por qué es que los hermanos tienen tanto si solo era un trapo? ¿Qué representaba para ellos esta túnica? Y para ellos, hermanos, la túnica representaba la primogenitura. Cuando Jacob le estaba dando eso, tal vez no era oficialmente diciéndole, hijo, tú vas a ser el primogénito, tú vas a recibir la bendición, pero sí le estaba diciendo que eres un buen candidato. O sea, sus hermanos lo veían a ellos como una amenaza para quitarles la primogenitura. Por eso es que ellos estaban luchando tanto contra él y lo estaban atacando y lo estaban haciendo sentir mal y lo estaban haciendo sentir una persona que no valía nada. Entonces, hermanos, vemos cómo ellos rasgan esto y a José se lo llevan, lo venden a los madianitas. Yo me imagino esta escena y trato de meterme en el ambiente en ese momento. Me imagino que están amarrando a José, le están atando las manos y yo no veo a un José. Yo trato, porque yo veo que la Biblia cuando se trata de cosas así, la Biblia es bien detallada. La Biblia no nos va a decir que José pecó contra Dios al echarle la culpa a Dios en ningún momento. Yo me imagino que José estaba así atado de brazos y a ver, ¿por qué me hacen esto? ¿Qué les he hecho yo? Me imagino que tal vez ni siquiera tuvo el valor de decirle a sus hermanos, de verlos a la cara, porque no me quiero imaginar qué hubiese pasado si José hubiera estado, Dios, ¿por qué me haces esto?
¿Por qué yo tanto que te he servido? ¿Por qué tú solamente me tratas mal? O por otro lado, tal vez hubiera estado depresivo, tal vez hubiera estado llorando por toda la situación. Yo no me lo imagino llorando diciendo, Dios, ¿por qué me haces? Desde que soy niño tú me has traído, ¿qué te he hecho yo? Ahora que tal vez yo me imagino que era haber pensado que iba a morir o qué sé yo, ¿no? En su pensamiento. Pues entonces cuando yo veo, hermanos, en el capítulo 39, versículo 2, nos dice, mas Jehová estaba con José. Aquí, hermanos, cuando me dice esto, entramos al punto número 2, que serían los procesos de la adultez de José. Vemos, hermanos, cómo Dios siempre estaba en el asunto. Desde el momento en que ellos lo querían matar, Dios usó a uno de sus hermanos y dijo, no lo vamos a matar. Y ahora llega a Egipto. José llega a Egipto y José no llegó a la casa de algún empleado. José llega a una de las casas de los meros, de los grandes de Faraón. Llega a casa del capitán del ejército. Y a mí Dios me traía cuando yo leía esto, que así llegamos nosotros también aquí a la casa del Señor. Cuando nosotros venimos, hermanos, nosotros así venimos como pollitos comprados, como que no nos queremos ni sentar en el frente, mejor allá atrásito, decimos nosotros, ¿verdad? Pero los pastores, los miembros, los líderes, los hermanos ujieres que están en la entrada ya le están esperando ahí para pedirle su nombre, pedirle su número. Y aquí la Biblia me dice a mí que José se ganó la confianza de Potifar. José se ganó esa confianza. Entonces, ¿qué me quiere decir que se ganó la confianza? Que pasó un lapso de tiempo un poco largo para que llegara hasta este punto. Porque yo no creo que solamente sea yo, pero a mí me cuesta que las personas ganen mi confianza. Y yo me pongo a pensar más si es un jefe del ejército, tiene que ser alguien con carácter. Yo me imagino que hasta cara de bravo ha de haber tenido Potifar, ¿verdad? Para ganarse la confianza de él hubiera sido un poco difícil. Entonces yo veo que José seguramente comenzó desde abajo y comenzó, qué sé yo, limpiando el estiércol, dándole de comer a las vacas, yendo a sembrar. Comenzó por fuera de la casa. Él no comenzó adentro, él comenzó por fuera de la casa. Y la Biblia dice que Jehová estaba con él. Entonces, cada cosa que José tocaba era prosperada. José, yo me imagino, habían 100 ovejas y él estaba quitando la lana a las ovejas, trasquilando las ovejas y todo. Y de repente, 200 ovejas. Y Faraón ve eso, así como los pastores, así como los líderes de la iglesia. Ven cuando usted viene y usted toma la decisión y dice, yo quiero aceptar a Dios. Y viene al altar y ellos lo están viendo, ellos están observando todo lo que ustedes están haciendo. Y en eso viene José y le dan, qué sé yo, los caballos, que limpie, que trabaje con los caballos. 200 caballos habían, 500 hay ahora. Entonces Dios estaba con José, Dios lo estaba prosperando en todo momento. Y eso Potifar lo estaba viendo, Potifar estaba echando de ver todo el esfuerzo que José ponía. Entonces cuando ha de haber dicho, a este muchacho a todo se le prospera, lo voy a traer adentro de mi casa, lo voy a traer que trabaje aquí, que sea mi empleado personal. Me imagino que la historia no nos lo narra, pero yo me imagino que así ha de haber sido. Entra a la casa de Potifar y le dicen, hoy vas a servir a Potifar personalmente. Así venimos nosotros cuando ya hemos recibido a Dios, nosotros queremos de ya entrar estamos en ese primer amor y queremos desde ya entrar en lleno. ¿Y qué hago? ¿Y qué necesito hacer? Y nos dicen, oh, se tiene que bautizar. Bueno, ¿y cuándo son los bautismos entonces? Llévenme ya. Y empieza uno a querer y querer y querer. Entonces yo me imagino que José, cuando Potifar estaba ahí sentado en esos días de calor, José era el que más viento le estaba soplando ahí para quedar bien con Potifar, para hacerlo sentir bien. O cuando Potifar hacía, tráiganme agua. Entonces ahí venía José corriendito y tal vez hasta el agua más fresquita le traía. Aquí tiene mi Señor su agua. Entonces vemos que José, aparte de que Dios estaba con él, también era un muchacho que se esforzaba por su jefe. Yo no veo a un José aquí diciendo, pero si yo en mi casa era el hijo de mi papi, ¿por qué hoy me toca estar aquí de esclavo de este Señor que yo ni conozco? Yo vengo allá de vestir ropa fina, la ropa que mi papito me hacía, ¿por qué yo aquí tengo que estar como sirviendo, ser un siervo de este hombre? Pero son los procesos. José en ningún momento pecó contra Dios al endurecer su corazón, ni contra Dios, ni contra sus hermanos, porque todo esto no hubiese pasado si sus hermanos no lo hubiesen vendido, si sus hermanos lo hubiesen dejado. Yo me imagino, trataba de darle otro rumbo a la historia. ¿Qué hubiese pasado si sus hermanos no lo hubiesen dejado, que le hubiesen dicho, ¿sabes qué? Es nuestro hermano, no lo vamos a matar.
lo queremos mucho y qué va a pensar mi papá. Por lo menos hubieran pensado en el papá, ¿verdad? ¿Qué va a pensar mi papá? Vienen, ¿qué hubiese pasado si lo sacan de la cisterna y le dicen, no, hombre, si solo era una broma, te queríamos asustar, y que se lo lleven para la casa de regreso? Yo me imagino que José allá hubiese estado cómodo, allá hubiese estado llevando la situación con sus hermanos, allá hubiese estado tranquilo, pero Dios no quería que él estuviera así. Dios quería procesarlo a él, Dios quería hacer que su fe creciera, Dios quería hacer de que este muchacho pudiera ser un líder, porque eso era lo que él era, desde un principio él era un líder, pero en el momento que él estaba en Canaán, él no sabía qué traía para eso. En el momento que usted entra ya en esa puerta de la iglesia, usted no sabe si usted viene para ser un evangelista, usted no sabe si viene para ser un pastor, usted no sabe si viene para ser un ministro de alabanza, pero usted entra aquí y usted viene y usted se entrega a Dios y hace lo mejor para Dios. Tal vez usted no puede todavía servir en un ministerio, pero está ahí compartiendo los flyers, compartiéndolos, yendo al podcast, orando en las madrugadas, ayunando, que hay que cortar verduras para el protemplo. Yo me apunto, hermano. Los pastores están viendo eso. Los pastores están viendo que uno está queriendo trabajar en la obra del Señor. Entonces, cuando ya llega el punto que somos bautizados y que ya podemos ejercer un ministerio, Dios nos abre las puertas y Dios nos dice, bueno, aquí te voy a usar. Y uno, aunque al principio tal vez no notaba eso, pero y ahora lo está viendo. Yo lo estoy viendo hoy. Yo antes ni siquiera me sentía que iba a ser buena para predicar, ni siquiera me sentía que iba a ser buena. Incluso se lo decía a los hermanos el otro día, que yo siento que yo me trabo toda cuando oro en público. Pero yo sé que Dios está haciendo algo conmigo. Yo sé que Dios va a hacer algo y que Dios va a seguir haciendo algo conmigo. Amén. Y va a hacer algo con cada uno de ustedes también, porque Dios no lo ha traído hasta acá, hermanos, solo para que usted esté cómodo, así como hubiese estado José en Canaán. Dios lo está procesando. Nosotros estamos pasando por todos esos problemas. Yo no sé si alguien pues en su infancia vivió algo feo, algún abuso, sus papás lo dejó, su mamá lo abandonó, mi mamá solo me tuvo por querer amarrar a mi papá, qué sé yo. Yo no sé cómo viene usted de su infancia, yo no sé cómo viene usted, pero hay algo o qué está pasando en este momento, porque todos estamos siendo procesados. Pero ¿qué es lo que le estamos dando a Dios en este momento? ¿Qué es lo que en ese proceso sacó? Tal vez antes no conocíamos a Dios y empezamos, es que si Dios existiera, dice la gente, no existiría el cáncer, no existirían las guerras. Dios existe, lo que existe es falta de Dios en nosotros. Si nosotros nos metemos en Dios, si nosotros permitimos que Dios entre en nosotros, no hubieran tantas guerras, porque entonces nosotros sabríamos que el que da la justicia es nuestro Padre Celestial. Amén. Entonces podemos ver aquí cómo José estaba en casa de Potifar, se había ganado ya su confianza, ya tenía pues todo el juego de cómo era acá. Dice la Biblia de que Potifar solo se preocupaba por lo que habría de comer. Yo imagino que él pensaba, voy a comer frijoles hoy, voy a comer pollo, y eso era toda su preocupación. Toda la preocupación y todo el estrés la tenía José. Entonces, todo Potifar se lo había dado menos a su esposa. Y pues dice la palabra de Dios que José llegó a ser un muchacho hermoso, de hermoso aspecto, y aparte de una presencia muy amable, o sea, que él no caía mal. José era un muchacho que caía bien. Entonces yo me imagino que cuando él salía a hacer los mandados al mercado, a hacer sus compras, a hacer lo que fuera, había muchas muchachas que quedaban viendo a José. Yo me imagino que muchas ya, como dice el pastor, andaban las tiburonas ahí, no sé cómo es que dice el pastor, viendo ahí al pobre José, ¿verdad? Entonces vemos aquí, hermanos, en este punto que sale una mujer que ya es casada y ya le había echado el ojo a José. Yo me la imagino ahí tratando de seducir, Josecito, no sé, ¿verdad? Y Josecito, ven. Y dice la palabra que la mujer se le insinuó y le dijo, ven y duerme conmigo. Yo pregunto cuántos hombres de aquí se le presenta una filistea de esas y le dicen, ven y duerme conmigo, y ellos le van a decir que no. Yo me pregunto, yo creo que aquí en Chequina no hay hombres como José, amén. Entonces,
Entonces, vemos cómo esta mujer ahí le coqueteaba, le guiñaba el ojito, le hacía aquí. Me imagino que hasta hacía que, uy, se me cayó el traste aquí, solo para que José se acercara a ella y lo levantara y estuviera cerca de ella. Yo me imagino que ella andaba buscando ahí, ¿verdad? Pero José tenía sus ojos puestos en Dios. José, su mirada, él no la desviaba por nada del mundo, porque él sabía que Potifar había sido el instrumento que Dios había usado para levantarlo, para darle ese nivel que él tenía, que él ni siquiera se imaginó tener. Entonces me encanta la palabra de Dios porque nos narran la historia en el versículo 9 del capítulo 39. Dice, no hay otro mayor que yo en esta casa y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Me encanta, me encantó porque José, o sea, está que él puede salirse y agarrar a la mujer y tenerla. Yo me imagino que esa mujer era una mujer bella, bien arreglada, bien maquillada, bien todo, con dinero. Entonces él pudo haberla tenido y sacudirse las manos y aquí no pasó nada. Potifar tal vez ni se hubiera dado cuenta, pero él no le importó solamente lo que su jefe pensaba, sino lo que pensaba también Dios. Cuando nosotros nos enfocamos en lo que Dios quiere, en lo que Dios está haciendo en nuestra vida, no importa que ande las muchachas, no importa que ande el muchacho, no importa que ande lo que sea, cualquier distracción, porque a veces no es solamente un hombre o una mujer. Para muchos aquí puede ser, qué sé yo, la televisión, el celular o cualquier otra distracción. Yo siempre se lo digo a mi esposo, todo lo que nos quite la atención de nuestro Dios viene a tomar lo que toma el primer lugar de Dios, eso es un ídolo, le digo yo. Nosotros debemos de asegurarnos que Dios sea primero, que nuestro enfoque esté en Dios, para nosotros seguir siendo como ese José, ser como ese José bendecido, ser como ese José que a pesar de las tribulaciones, a pesar de cada proceso, él sabía darle lo mejor a Dios. Él no sacaba su amargura, él no sacaba tristeza, él no sacaba llanto, él no sacaba depresión. Pero Dios me traía a mí que hay muchas personas aquí en la iglesia que aún están viviendo con una depresión por algo que ellos han vivido en su pasado. Yo fui una que yo llegué al evangelio con una depresión terrible. Si no hubiese sido por la muerte de una tía, yo no hubiese dejado el mundo. Yo me reconcilié porque yo crecí en la iglesia, me reconcilié con Dios porque una tía mía, una persona muy querida mía, pues falleció. Entonces eso como que me abrió los ojos, me trajo a la realidad y yo dije, ¿pero qué estoy haciendo con mi vida? Entonces Dios usa personas, Dios usa cosas a veces para traernos, pero venimos golpeados, venimos heridos, venimos sin ninguna esperanza, pero vemos cómo Dios apoyó a José, cómo Dios siempre estuvo ahí con José. Así Dios ha estado con cada uno de nosotros en nuestro proceso. A pesar de que nosotros a veces digamos, yo no siento a Dios, yo no veo a Dios, pero Dios está ahí. Yo me imagino como que hubiese sido un telón grande y hubiese estado todo el evento pasando aquí enfrente, pero en la parte de atrás, detrás de la cortina, estaba Dios teniendo el control de todo para José. Amén. Entonces vemos cómo José ahora va a la cárcel, lo llevan porque cuando la mujer de Potifar vio que no pudo conseguir nada y que José le puso un estate quieto, entonces ella dijo, pues mi última alternativa, pues si no lo tengo yo no lo va a tener nadie, empieza a gritar, auxilio, me violan, este siervo, este empleado, lo que sea, me violó, me está intentando violar. Y vemos a un José que nuevamente cae en otro proceso. O sea, José no salía de una para meterse en la otra, ¿verdad? Entonces, viene esta mujer, le levanta ese falso, lo mete en preso, y yo me imagino que Potifar se debe haber sentido mal al ver que un siervo tan querido de él estaba traicionándolo de esa manera, pero José en ningún momento lo estaba traicionando. La que lo estaba traicionando era su esposa. Entonces, yo me imagino a un José en la cárcel, y yo pienso, ¿qué José habrá dicho en todo este tiempo? Porque la Biblia no nos narra no nos dice el tiempo que él estuvo antes de que entrara el copero y el panadero a la cárcel, ¿verdad? Entonces yo me imagino que él estuvo algún tiempo solo y yo con una situación así de que salgo de una, me meto a otra y viene otra y viene otra, yo hubiese estado a un punto que me hubiese querido matar, más si estaba sola en una cárcel, yo me hubiese deprimido. Yo al sentirme sola, no sentir ningún apoyo, yo me hubiese sentido que
que ya para qué, o sea, si Dios no me ayudaba, entonces ¿para qué? Me imagino yo que José en ningún momento se sintió así porque su mirada estaba puesta en Dios, porque su mirada estaba puesta en aquel que lo había llevado hasta ese lugar. Él decía, yo no sé qué Dios está haciendo conmigo, pero yo sé que Dios algo va a hacer. Entonces venía, dice que cuando llegó el copero y el panadero tienen dos sueños y se despiertan asustados. Dice que su espíritu estaba afligido y él les pregunta, ¿por qué se aflige tu espíritu? Y ellos les dicen que tuvieron un sueño y uno le dice, le cuenta el sueño y le dice, pues tu sueño significa que en 3 días vas a estar fuera de la cárcel y regresarás a la casa de Faraón. Y el otro pues no le fue muy bien con lo que su sueño significaba, porque le dijo que lo iban a matar, que en tantos días lo iban a matar. Así que yo me meto en el personaje también y yo me imagino que ese señor le ha de ver, porque en Egipto se acostumbraba mucho a esto de los astros y los adivinos, los brujos. Entonces yo me imagino que este señor, el panadero, le ha de haber dicho, ¿y vos qué tipo de adivino te crees? Mejor hubiese consultado a un brujo. Y muchas veces a nosotros, cuando Dios nos trae una palabra que no nos gusta, o nos salimos de la iglesia, o hacemos mala cara, o pecamos contra Dios al reclamarle a Dios por qué. Al reclamarle cuando nosotros sabemos que Dios tiene un plan y Dios tiene un proceso. Entonces este muchacho, pues a los 3 días creo, se lo sacan, lo llevan y lo matan. Mientras que al otro lo sacaron y lo llevan a casa del faraón. Y vemos cómo él le dice, pero cuando estés en casa de faraón no te olvides de mí. ¿A cuántos de nosotros nos han olvidado cuando nosotros hemos hecho algo por ellos? Tal vez alguna persona ha estado pasando una situación muy difícil y no es que uno haga las cosas con esperar algo a cambio, pero muchas veces nosotros nos vemos en una situación difícil y no vemos esa mano de ayuda. Y nos sentimos que tal vez ya, bueno, pues nadie cree en mí, nadie me va a ayudar, estoy solo. Entonces yo me imagino que José se debe haber sentido triste en ese momento, pero él no perdía su mirada, él no perdía su target, que era Dios, que era lo que Dios le había dado, que era lo que Dios estaba haciendo con él, amén. Y pues pasan los años, y fueron 2 años específicamente, que dice que sale, que Faraón tiene un sueño. Y Faraón manda a llamar a José porque el copero se acordó, se le encendió el foco y dijo, sí, es cierto, ahí hay un hombre en la cárcel que a mí me adivinó mi sueño. Entonces mandan a llamar a José y estando José enfrente de Faraón, Faraón le dice, pues mi sueño es este y ninguno de mis adivinos, ninguno de los de esta ciudad me lo ha podido adivinar. Mi sueño es que salen 7 vacas gordas, 7 espigas, y pues nosotros ya sabemos el sueño, ¿verdad? Que pues que las vacas flacas se comen a las gordas y las espigas sequitas se comen a las espigas grandes. Y le dice, pero yo no veo que estas engorden. ¿Qué significa este sueño? Y él le dice, Faraón, el sueño es que vienen 7 años de abundancia, vienen 7 años donde vas a cosechar muy bien y que todo te va a ir bien, pero luego de estos 7 años va a venir 7 años de sequía, va a venir 7 años que va a dejar a mucha gente morir, y si tú no te preparas, pues mucha gente de tu reino va a perecer. Entonces le dice, ¿qué tengo que hacer? Le dice él, ¿qué tengo que hacer? Y José le dice, bueno, vamos a levantar un banco de comida, todos estos 7 años vamos a empezar a recolectar comida, vamos a empezar a guardar la comida para cuando lleguen estos 7 años de escasez, pues estemos preparados. José nuevamente tuvo gracia de Dios para con Faraón y Faraón lo puso a la par de él. José estuvo trabajando a la mano derecha de Faraón. Cuando nosotros, hermanos, muchas veces tal vez en nuestra infancia hemos sido tan atacados, y Dios me traía esto a mí porque yo no trabajo en construcción, yo no sé mucho de construcción, pero algo que sí sé es que pues una casa se comienza desde la fundación, desde la base, desde abajo. Y yo pensaba, ¿por qué el enemigo nos ataca tanto en nuestra infancia? Nos ataca porque él quiere ver una casa que no sea estable. Él quiere ver una casa que esté tambaleando. Él quiere ver que nuestro ministerio tambalee. Él quiere ver que nuestros hijos tambaleen. Porque cuando nosotros no nos mantenemos firmes, no le damos lo mejor a Dios, no tratamos de hacer las cosas bien, el enemigo nos desestabiliza y eso trae hasta problemas para nuestros hijos. Y nosotros le estamos transmitiendo todo esto a nuestros hijos. Y Dios me traía también pues que para el futuro pues de la iglesia, de la ciudad, de la sociedad, pues son nuestros hijos.
Y nosotros no queremos hijos inestables. Si nosotros fuimos unos padres inestables, tal vez nosotros tenemos que orar y cortar de raíz eso para que nuestros hijos no lleguen, para que nuestros hijos no sean este tipo de personas inestables como nosotros. Nosotros tenemos que cubrir a nuestros hijos en oración, tenemos que orar por ellos y pues ayudarlos a mantener en el camino porque no es fácil. Si a nosotros muchas veces nos mantuvieron y aún así no salimos, pero cuando hay una cobertura del Padre Celestial, Dios va a ayudar a nuestros hijos y va a ayudar a que ellos sean buenos seres humanos en esta tierra, amén. Entonces podemos ver, hermanos, como José pues era un joven de que era muy maltratado desde su infancia, fue muy maltratado en su adultez hasta que llegó a ser alguien, hasta que por fin pues llegó a ser alguien a la par de Faraón, a ser la mano derecha de Faraón. Entonces vemos, hermanos, que a pesar de todo, José no le daba nada malo a Dios, él trataba de darle siempre lo mejor. Pero llega un momento en donde, ya José como que tocó fondo. Y fue cuando su pasado y su presente se ponen cara a cara. Ya José era un hombre realizado, ya José era un hombre que él había hecho grandes cosas, alcanzado cosas que ni siquiera él se imaginaba. Y a todo esto seguramente José ni siquiera se acordaba del sueño que tuvo cuando tenía 17, de los sueños que tuvo cuando tenía 17 años. Pero llega este momento y él está sentado, pero en su familia allá atrás en Canaán está pasando hambre, está muriendo, dice que su papá estaba muriendo de hambre. Entonces llegan los hermanos y yo me imagino que él está sentado en su trono esperando a que hagan las peticiones, ¿verdad? Y llegan sus hermanos y él los queda viendo y la Biblia dice que él sí los conoció, pero sus hermanos no lo conocieron a él. Y yo me pongo a pensar cómo la vida nos cambia, todo lo que vivimos es un cambio. A mí, usted no solo por lo físico, sino por la forma de ser, la Yancy que era hace 5 años no es la misma Yancy que está parada este día aquí. Y yo creo que muchos de ustedes también, lo que eran hace 5 años, lo que eran hace 5 años, tal vez no son ahora. Y Dios quiere traer ese cambio para la vida de nosotros. Dios quiere cambiarnos. Dios, así como mantuvo a José de la mano en todo momento, así Dios nos ha mantenido, pero es necesario que nosotros abramos nuestro corazón y se lo permitamos, porque José desde que era un niño, desde que era un joven, él se lo permitió. Y por eso es que Dios estaba obrando todos los días en él. Amén. Entonces vemos aquí cómo se enfrenta con su pasado. Ve a sus hermanos no lo reconocen. Y yo imagino que fue como un shock para él, ¿verdad? Ver a sus hermanos ahí parados. Y para mí hubiese sido muy difícil contenerme, el irlos a abrazar o el irlos a decir, mira lo que soy ahora por lo que ustedes me hicieron. Yo me imagino que José tuvo que contenerse, ¿verdad? Y cuando lo que él hace fue perdonarlos. Él los perdona, pero antes de perdonarlos, él los pone a prueba para ver si sus hermanos de verdad se habían arrepentido. Él quería probar que sus hermanos habían cambiado, que no eran los mismos de antes. Entonces vemos cómo José trata a sus hermanos, les pregunta por su hermano menor, les pregunta por Benjamín, les pregunta por su papá, y sus hermanos no sabían que estaban hablando con su hermano, y ellos le decían, pues sí, ellos están bien, y yo me imagino que, ¿y por qué nos está preguntando tanto por nuestra familia? Es el que le importa a nuestra familia, ¿verdad? Pero José, podemos ver cómo José estaba tratando a sus hermanos para ver hasta qué punto ellos habían cambiado. Y yo le quiero preguntar a ustedes, hermanos, que hagamos algo en esta noche. Quiero que cierren sus ojos y que piensen en alguien que les hizo daño, alguien que los marcó en su infancia, alguien que los lastimó, alguien que les haya hecho pasar algún momento feo, que ustedes hayan dicho, eso me marcó, esto me cambió, después de esto yo tuve un antes y un después. Y que venga Dios, porque José tuvo esa oportunidad de que Dios le dijo, ¿qué querés hacer con ellos? ¿Los dejás morir o los ayudás? Yo quiero que usted piense y medite en esto. ¿Qué hubiera hecho usted en ese momento? ¿Usted los hubiera dejado morir? Ahora, ¿usted dejaría morir a esas personas? Hermano, José pasó por esto y José decidió no hacerlo. José decidió perdonarlos. Yo no sé cuántos de nosotros seríamos capaces de perdonar a aquella persona que nos hizo mal. Muchas personas estamos tal vez
empleitados con nuestros papás, con nuestros hermanos, con nuestras amistades, con nuestras parejas. Tal vez muchos han estado casados anteriormente y han sentido tal vez tal vez esa mujer o ese hombre los dejó y sienten un odio, un rencor para esta persona. ¿Qué haría usted, hermanos? ¿Qué haría usted en ese momento que Dios le diga, ¿qué querés que haga con este? En esta noche yo quiero hacer un ejemplo y quiero que me presten atención. Amén. Vemos aquí, hermanos, tenemos una papa. Yo quisiera saber cuántos hermanos y hermanas papa hay aquí en esta noche. Amén. Esta papa, hermanos, representa aquellas personas que tal vez fueron marcados en su infancia, algo muy doloroso en su vida, y que entraban al proceso y salían y volvían a entrar y volvían a salir, y a medida que estaban en el proceso, esa papa, ese corazón, quedaba así, hecho nada. ¿Cuántos de nosotros fuimos marcados por algo que nos hizo caer en una depresión, que nos hizo caer en ansiedad, que hoy en día no podemos ser un adulto estable? Ahora yo quiero saber cuántos huevos habemos aquí. Amén. ¿Cuántos tenemos un corazón que por fuera se ve así, bien bonito, por dentro bien blandito, bien bonito, y cuando entramos al proceso y salimos, y Dios, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué me traes? Yo que te soy tan fiel. Y Dios nos vuelve a llevar a otro proceso para ver si cambiamos y nos saca y decimos, ¿por qué? ¿Por qué me haces esto? Odio a esa persona que me lastimó. La odio y nunca la voy a perdonar por lo que me hizo. Y entramos otra vez al proceso. Y cuando venimos a salir, cuando estamos ya que nos damos cuenta, tenemos un corazón endurecido. Se nos ha endurecido nuestro corazón contra Dios. Se nos ha endurecido nuestro corazón con esa persona que nos hizo mal. Yo quisiera saber cuántas personas habemos aquí con el corazón con raíces de depresión por algo que nos ha pasado o con un corazón endurecido por algo que nos hicieron. Y ahora yo voy a preguntar y espero que todos seamos esto. ¿Amén? Me gustaría que todos fuéramos esto. Muchas veces la vida no puede ser muy perfecta, pero yo voy a preguntar, ¿cuántas bolsitas de té habemos en el Ministerio Chequina? José era una bolsita de té. Y yo estoy luchando también por ser una bolsita de té. Que cuando pasa por el proceso, que Dios me entra, que Dios me exprime, yo estoy así, yo estoy dándole solo lo mejor a mi Dios. Y estoy llenando de olor grato a Dios, porque cuando yo estoy pasando esa situación, aunque me hayan lastimado, yo le digo, Dios, tú tienes el control de todo. Esto que yo te estoy dando, Dios, es por todo lo que tú me has dado a mí, aunque yo no lo mereciera. Y llegamos a darle lo mejor a nuestro Dios. Llegamos a darle la mejor esencia de lo que nosotros tenemos a ese Dios que ha dado todo para nosotros. Que a pesar de no merecerlo, porque si nos ponemos a hablar de si lo merecemos, yo no merezco ni siquiera estar viva. Yo no merezco ni siquiera el perdón de Dios. Yo lo siento así, que yo no lo merezco. Pero tenemos un Dios grande, tenemos un Dios poderoso. Hermano, yo quisiera que en esta noche, si usted tiene algo que perdonar, a alguien que perdonar, hermanos, algo que le han hecho algún daño, yo quisiera que esta noche usted lo traiga al altar y usted le diga, Dios, aquí está mi corazón. No soy perfecto, pero yo quiero que tú obres en mí. Yo no sé si los amigos que están en este lugar quisieran aceptar a Dios. Las puertas de este altar están abiertas. Dios tiene planes para ustedes. Dios no quiere que usted se quede ahí sentado. Dios no quiere que usted
sea una papa, Dios no quiere que usted sea un huevo, Dios quiere que usted sea una bolsita de té, que en los momentos de dificultad usted sepa levantar sus manos y decir, gloria a ti, papá, porque tú eres poderoso, porque a pesar de estar pasando yo esta situación, tú has estado en el control. A pesar de que a mí me hicieron tanto daño en mi niñez, en mi infancia, tú me has sostenido. Y eso, usted me va a preguntar, pero hermana, ¿cómo usted sabe que Dios ha estado en el asunto? Pues porque usted está aquí esta noche. El hecho que usted esté sentado en esta silla no fue por casualidad del destino, no, fue un plan que Dios ya tenía trazado para su vida, para que usted pudiera venir aquí y conocer de quién es Dios. Amén. El altar está abierto para todo aquel que quiera recibir a Jesús, para todo aquel que quiera reconciliar su corazón. El altar está abierto y vamos a orar, hermanos. Amado Padre Celestial que estás en los cielos, yo te agradezco, Señor, por todo lo que tú has hecho hasta este momento. Yo te agradezco, Padre, porque tú has sido tan bueno con nosotros, a pesar de nosotros no darte lo mejor, a pesar de que nosotros te reclamamos, a pesar de que nosotros te decíamos, Dios, ¿por qué me hiciste esto? Yo le reclamé a Dios y yo le dije, Dios, me hubieras dejado que muriera ese momento y no me hubieses tenido acá. Pero Dios ha sido bueno y la majestad de Dios ha sido buena para con todos nosotros, no solo conmigo. Esta noche Dios quiere hacer algo en tu vida y yo le pido a Dios que sea Él ablandando nuestro corazón, que sea Él rompiendo todas esas cadenas, toda esa raíz de amargura que hay en nosotros, para con quien sea, que sea Él limpiando, que sea Él ayudándonos a levantarnos nuevamente, porque los nuevos comienzos en Jesucristo sí existen. Cuando el mundo te dijo que ya no podías más, que no había otra opción, que eras lo que eras, Dios te dice que Él puede hacer algo grande contigo en esta noche. Y si tú tomas la decisión de acercarte a Dios, Dios va a hacer cosas grandes. Dios, yo te pongo la vida de cada uno de mis hermanos del Ministerio Chequina, los que están aquí, los que están en su hogar, oh Dios, los quiero poner en sus manos. Yo te los quiero poner, Dios, para que seas tú obrando en sus corazones. Queremos que Ministerio Chequina sea una iglesia que levante al que está caído, que dé la mano cuando alguien más lo necesite. No queremos, Señor, ser una iglesia egoísta. No queremos, Señor, ser una iglesia que ser agarrados con la bendición que tú nos das. Nosotros queremos compartir la bendición. Yo te pongo en tus manos a cada uno de los hermanos del Ministerio Chequina. Obra en su vida y mira los procesos que están pasando, Señor. Ayúdalos, Padre, para que ellos puedan seguirte, para que ellos puedan mantenerse fiel. El altar está abierto, hermano, para que usted le traiga a Dios todo este proceso que usted ha vivido. Puede pasar al altar y vamos a orar todos juntos para que sea Dios calmando, para que sea Dios trayendo paz a nuestra vida en el nombre poderoso de Jesús. Yo quiero invitar a todos los que han tenido un proceso, que están batallando con algo, pasen, porque Dios no los ha dejado solo en ningún momento y lo menos que podemos hacer es darle las gracias a nuestro Dios, darle nuestra alabanza a Dios porque Él se la merece en el nombre de Jesús. Dios, mira a cada uno de los hermanos que están en tu altar, Dios. Ellos han llegado hasta este lugar porque la vida no ha sido fácil, porque han sido maltratados, han sido marcados en su infancia. Algo que les pasó tal vez ya grandes cuando ellos ya comprendían. Pero Dios te abre las puertas esta noche. Dios te abre las puertas esta noche para que tú le busques, para que tú te entregas a Él. Tráele eso que te está matando, tráele eso que tal vez ya te trae depresión, te ha traído ansiedad, te ha traído algo malo, algo amargura, odio contra hermanos. No seamos como los hermanos de José. Pidámosle a Dios que nos ayude a ser como José en el nombre de Jesús. Poderoso Dios, obra en cada corazón y perdona, Dios, trae el perdón a la vida, porque el perdón no es para que la persona se entere, nosotros en el nombre de Jesús. Liberta esos corazones que están cautivos, Señor, liberta esos corazones que están amargados, Padre eterno. Yo te los pongo en tus manos, obra en la vida de ellos en el nombre de Jesús. Poderoso eres tú, Señor. Obra en la vida, Dios, obra en la vida de cada uno. Pídale a Dios, hermanos, pídale a Dios que nos perdone. Señor,
sido bueno el Señor. En mi vida. De la bondad de Dios. Dios es bueno. Yo cantaré de la bondad de Dios. Yo cantaré, canta de su bondad. De la bondad de Dios. Cántale al Señor de la bondad de Dios. Te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy. Un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. De amor seré para ti, porque tú
por usted y por mí. Él entregó a su hijo. Yo le pregunto, ¿usted estaría dispuesto a entregar a su hijo por personas mal agradecidas como nosotros? Creo que ningún padre sería capaz de entregar la vida de su hijo. Mas Dios, el Rey de Reyes, entregó la vida del suyo por usted y por mí. Oh Dios, mi alma te alaba. Mi alma bendice tu nombre, Señor. Una ofrenda. Sana los corazones, Dios, sana, te lo ruego que los sanes, porque es la única manera en que ellos van a poder no mirar a la izquierda, no mirar a la derecha, sino mirar al blanco perfecto que eres tú. Gracias, Padre, gracias, Señor. Gloria a ti, Señor, gloria y honra a ti, papá. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendito tú eres, Señor. Dios manda lluvia. Derrama de tu espíritu. Hoy tu pueblo sana mis heridas, sáname, Señor. Dios manda lluvia, derrama de tu espíritu. Señor, sana tu corazón en esta noche. Hoy tu fuego sana mis heridas, restaurame, Manda la lluvia, Señor. Manda esta lluvia que nuestra alma seca necesita. Esa alma árida, ese corazón seco, Señor, necesita de tu lluvia. Esa lluvia bendita que puede fructificar hasta lo más muerto. Así como vivió Elías, que tú sacaste, Señor, a los muertos de ese lugar. Así como sacaste los huesos de Lázaro, Señor. Así revive los corazones de los que están en este lugar, Señor poderoso. Y obra en la vida de cada uno de mis hermanos, Señor.
Gracias por todo lo que se ha hecho hasta este momento. Gracias, Espíritu Santo, por ser tú, Señor. Gracias por ser tú el que guiara mis labios esta noche, Señor. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos en esta noche. Bendice la vida de cada uno de ellos, Señor. Que no salgan de este lugar como ellos entraron, Padre. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Abraza esos corazones, Señor. Gracias, poderoso Rey.